estamos live de nuevo, cuarto capítulo de 30 Minutes to Win LATAM, el podcast de Equipo SaaS. Hoy tenemos a Ricardo Villarreal. Ricardo tiene más de 12 años de experiencia creando, desarrollando y liderando equipos comerciales, siempre a caballo entre la cultura y la industria de tecnología de Estados Unidos y Latinoamérica. De hecho, tiene experiencia en empresas como Rackspace, AppDynamics, MongoDB y recientemente se unió a Pendo como director comercial para la TAM. Así que, Ricardo, súper emocionado de tenerte aquí hoy y nada, esperando a ver qué podemos aprender de ti, que seguro son muchas cosas. Gracias, Mateo. Te agradezco la introducción. Se escucha rápido, pero ha sido una buena jornada viéndolo de la manera como lo presentas. Y sí, bueno, pues me presento ya, mi nombre lo saben, soy mexicano, soy del norte de Coahuila, de un pueblito en el norte llamado Zaragoza. Ahora, pues los últimos 22, 23 años he estado en Texas, específicamente en el área de San Antonio y hoy en día en Austin. Siempre enfocado en la región de Latinoamérica. A mí, de alguna manera, siempre me llamó la atención pues usar el español de manera profesional y poder trabajar con nuestros países, pues de México para abajo ahora sí, y poderlo sacar, de alguna manera, acercar la tecnología a estas culturas que muchas veces se mueven un poco más despacio y ver cómo podemos ayudar a sus negocios pues para ganar juntos, ¿no? Sí, bueno, justo creo que es un aspecto súper interesante de tu perfil, en un contexto en el que cada vez más vemos empresas, especialmente en la industria SaaS, empresas americanas, o bien armando hubs comerciales y, bueno, pues todos los equipos que están al lado de ventas como pre-sales, value engineering, etcétera, locales allá en Texas, pero típicamente que sirven como lanzadera, ¿no? O como semillero en términos de procesos para luego lanzar la operación en diferentes países de Latinoamérica, donde México típicamente también es un país central, ¿no? Para la operación. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia armando equipos comerciales de estas empresas en Latinoamérica, ¿no? Cultura muy distinta, mercado muy distinto, y cuáles fueron un poco ahí tus aprendizajes? Claro, ¿no? Pues primero, pues ahora sí que parte de la experiencia viene yo siendo parte de ese proyecto, no siempre yo liderando, los últimos 4 o 5 años ya liderando de manera de cero, muchas veces empezando los equipos, pero pues la Ujú. experiencia también viene cuando yo pues participé en esos esfuerzos de diferentes empresas, como las mencionaste. Creo que el aprendizaje más, bueno, cuando fui vendedor y también estuve en Customer Success en Rackspace, tanto como en AppDynamics, pues de alguna manera te conviertes en la primera persona que estás enfocado en algo nuevo, ¿no? Muchas veces es un experimento y un experimento porque claramente las empresas llegan a un punto donde quieren crecer y quieren llegar a ese mercado o a esos mercados que siempre son, no siempre la primera parada, si generalmente Estados Unidos, Europa, después probablemente Asia y después empiezan a haber otros mercados emergentes como Latinoamérica, aunque cada vez se vuelve más relevante pues los números no mienten, ahí hay muchas métricas que lo sugieren. Entonces, como para responder a tu pregunta, como vendedor o como contribuidor individual, creo que vives y tienes muchas funciones, ¿no? Tu rol puede llamarse account manager, puede ser account executive, cualquiera que sea el nombre, pero en realidad terminas haciendo un poquito de todo. Y cuando tienes éxito es cuando sabes tener un balance entre saber que no tienes todo para ser exitoso, pero que tampoco te va a quitar el sueño, sino al contrario, te da energía para tú mismo ir consiguiendo esos recursos y esas cosas que vas a necesitar. Una vez que tienes la oportunidad de hacerlo como líder, como a mí me tocó en MongoDB y ahora en Pendo, pues sabes el tipo de gente que necesitas también en tu equipo, ¿no? Gente que si básicamente va a ser similar a lo que yo comenté como contribuidor individual, donde no tienes todas las cosas que necesitas en un principio, pues tienes que tener alguien que tenga, pues que pueda estar trabajando bien o funcionar bien en ese ambiente, en un entorno donde no hay todo, sino al contrario, muchas de las cosas las tienes que hacer, crear, buscar maneras de trabajar con otros equipos de manera creativa. Una de las cosas que yo hago, aparte de traer a la gente correcta, es tratar de hacer ese primer network de personas dentro de la empresa que o hablan español o hablan portugués o han tenido algún tipo de experiencia con la región, porque en algún momento van a ser necesarios en lo que nosotros construimos y de alguna manera conseguimos recursos eh,
recursos necesarios que se van a necesitar conforme vas escalando la organización. Eso es de la experiencia, de la parte de aprendizajes, pues creo que nunca es fácil, pero sí también es pues muy padre poder ver hacia atrás y ver las cosas que hemos hecho en cuanto has empezado en número de clientes y dónde terminas 12, 18, 24 meses después. Igualmente en el número de personas que se van sumando eh, eh, pues a la misión. Y también de los aprendizajes es de que al no tener todo no se necesita, o sea, muchas veces no es necesario tener todo, pero sí hay cosas que es importantes y que son importantes para estas primeras etapas que vas descubriendo como líder y desde una parte, como somos normalmente empresas técnicas, pues tienes que tener a alguien de preventa que te pueda ayudar a un principio. Muchas veces no es en idioma y hay que hacer pues ese juego de traducción al principio, también el lado de desarrollo de ventas, de sales development, que creo que muchas veces tienes a esas dos fuerzas que ya existen dentro de las organizaciones, pero no necesariamente en idioma, y muchas veces hay que tratar de buscarlas para que sean tu primer punto de ataque conforme vas creciendo la organización. Mira, mencionaste un punto que me parece relevante, sobre todo porque pues, una empresa de software as a service americana típicamente tiene procesos muy sólidos, un playbook de ventas típicamente ya probado en el mercado, ¿no? Y podemos hablar de estrategias como Command of the Message, ¿no? O como MEDPIC, o incluso técnicas de venta como de Challenger Sales, ¿no? Pero luego en el mercado latinoamericano la realidad es que es una cultura distinta, ¿no? Somos distintos. Por ejemplo, yo he escuchado que Challenger Selling en LATAM, bueno, de hecho lo he comprobado también, pues quizás se percibe como demasiado agresivo, ¿no? Y forecastear en LATAM, pues es más retador, ¿no? Que en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde típicamente, vaya, pues la gente, los clientes tienden a ser más, quizás más transparentes o más abiertos a contestar preguntas directas, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica yo siempre digo que la relación es igual o más de importante que en España, ¿no? Que es quizás un mercado que podríamos considerar primo hermano de Latinoamérica, pero en México particularmente, si no tienes relaciones sólidas, pues tú puedes ser un fantástico profesional de ventas, pero no, lo más probable es que no vayas a cerrar ese deal, ¿no? Entonces, tocando en este punto, la pregunta que te quería hacer es, en tu experiencia, ¿qué aspectos tiene que tener en cuenta un líder comercial latino, ¿no? Que es responsable de la operación en Latinoamérica, eh, especialmente cuando reporta a un management de US, ¿no? Que no necesariamente está familiarizado pues, con esta manera de hacer negocios ni con las particularidades de los mercados locales, como pudiera ser México, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿no? Y tocas muchos temas interesantes que la verdad es que primero que nada, no es como que tú te postulas, a mí no me ha tocado yo postularme para un puesto desde que empecé a hacer esto, normalmente me buscan y es claramente algo muy bueno que tener. Cuando alguien te busca, pues tienes que tener claro que saben lo que están haciendo y claramente no lo van a tener, no saben lo que están haciendo porque por eso te están trayendo a ti, el que sí sabe de el que sí, el que va a Claro. poder mitigar ese riesgo del forecasting que comentabas, poder saber esas diferencias culturales, pero a la vez tienen la buena, un buen plan de desarrollo de mercado, aunque los detalles de la región son lo que tú vas a traer a la mesa. Si tú tienes un buen liderazgo desde un principio, que siempre es importante, es uno de los tres pilares que siempre yo busco en una nueva oportunidad, es la gente con la que te vas a rodear. Si esas gente tienen claro que hay diferencias y saben que tú vas a llenar esos gaps o esos espacios donde ellos no conocen, creo que ahí primero que nada empieza el saber hacer las diferencias. El tema de las metodologías de ventas, Command of the Message, MEDPIC, son metodologías muy, muy efectivas en Estados Unidos y por eso las han adoptado todas esas empresas de SaaS en los últimos años. Mi introducción a eso fue en el 2016 en AppDynamics y creo que me cambió la perspectiva y jalé a los más amigos que pude entrar a este mundo, que era una manera nueva de vender, ¿no? Para mí. Ahora, que no funciona igual en Latinoamérica, tienes un buen punto. Creo que como en esta posición en la que estamos de ser ese medio entre cómo se hacen las cosas en Estados Unidos y cómo se le vende o cómo se le atiende a la región de Latinoamérica, que incluso hay diferencias, no solamente en el tema de Brasil con el idioma, pero incluso en los demás países, con la cultura, como es diferente, sí hay diferencias, pero también hay maneras de integrarlas.
Por ejemplo, hay muchas cosas que en Estados Unidos se van a hacer maneras muchas más directas de pedir accesos, de pedir hablar con cierta gente que del lado de Latinoamérica nunca se va a trabajar de esa manera o tu deal está muerto, ¿no? Definitivamente la persona no va a confiar en ti y va a decir Claro. qué estás haciendo. Pero después hay otras cosas que cuando yo aprendí sobre Medpic, aprendí sobre Command the Message, que hablaban del tema del champion, por ejemplo, que decía que tenías que fortalecer esa relación, primero identificarlos, después construirlos, después poder utilizarlos o aprovecharlos en la venta, porque al final de cuentas ellos tenían algo que ganar y tú también. Escuchar todo eso y dije, pues es que eso se tiene que hacer siempre. O sea, eso es un camino que, al contrario, Latinoamérica ya estaba adelantado en el tema de Medpic en Estados Unidos, porque el Champion sí o sí tenía que Claro. pasar. A lo mejor no se le llamaba Champion, a lo mejor no teníamos ese framework tan cuadrado, a lo mejor, pero ya lo estábamos haciendo. Entonces creo que el arte viene donde tú puedes encontrar ese balance entre cosas que sea de una manera muy estructurada en Estados Unidos y cómo las vamos a tamizar o a culturizar en los diferentes países donde lo vamos a estar usando y tanto poder vender lo que el cliente necesita, porque vas a tener muchas cosas que son solicitudes que normalmente no se piden en Estados Unidos, que necesito una carta de esto, necesito un partner para esto, necesito ciertos requisitos que a lo mejor en Estados Unidos no siempre se van a necesitar y tienes que saber vender esos hacia arriba, hacia la organización, pero también tienes que saber decir que no a cosas que no se puede, Claro. porque pues, también somos una empresa americana, no venimos a decir que vamos a funcionar exactamente igual como a lo mejor una empresa constituida en México o en Chile o en otro lugar. Entonces creo que encontrando ese medio y ese balance de cómo hacer esa integración de ambas cosas, se puede hacer muy buen trabajo, tanto la integración de las buenas prácticas para tu equipo de ventas, como la atención a los clientes en términos de cultura. Mm. Ricardo, creo que tú eres un buen ejemplo de algo que probablemente se han planteado o se plantean tanto BDRs como account executives, todo lo que son roles de individual contributors en empresas de SaaS, ¿no? En el sentido de que tú, pues, diste el paso de account executive, si no estoy mal, a una posición de liderazgo de equipos comerciales, ¿no? Y ahí realmente, bueno, pues lo padre de las ventas es que tú puedes tener un career path siendo individual contributor, ¿no? Escalando quizás de SMB, luego a mid-market, luego a commercial, luego a enterprise y luego quizás a manejar algunas de las cuentas más estratégicas para la empresa. O también se te abre la oportunidad de gestionar equipos, ¿no? Que es un rol bien distinto, ¿no? Y que creo que muchas veces, bueno, pues se tiene la percepción de que el path natural de todo account executive tiene que ser, pues, sales manager, luego un director de ventas, luego un VP of Sales y eventualmente un CRO, pero creo que la vida en ventas, la carrera en ventas nos abre esos abanicos, ¿no? Y eso es algo que, bueno, que creo que se tiene que reforzar en las organizaciones desde el punto de vista de, bueno, pues tú puedes tener esos dos caminos y tienes una carrera profesional en ambos, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo fue la transición de individual contributor de account executive a una posición de liderazgo de equipos comerciales y qué te motivó a dar ese salto? Claro, no, pues definitivamente el crecer, creo que para mí siempre, y perdón que me estaba riendo en un segundo ahorita, pero parte de las diferencias de Latinoamérica era justo el noise que tenías estando en Sí, México. exacto, eso nada. Eso no pasa en Estados Unidos. Y acá eso es algo muy Latam, muy México, muy Ciudad de México. Muy, tal cual. Pero, a responder tu pregunta, pues creo que el tema de por qué lo quería hacer, siempre uno, bueno, no siempre, en mi caso yo busco crecer y poder tener más responsabilidades. Específicamente en mi persona, soy una persona que lo que me da energía es estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, Mm, creo que el tema pues, de manejar o de estar a cargo de muchas cosas me venía natural. Tuve que aprender muchísimas cosas de cómo liderar un equipo, de cómo también saber cómo liderar hacia arriba en tu organización. Lo que me motivó es que, pues, eventualmente yo quería poder tener un impacto más grande en la región y un impacto de una persona es lo mismo que tener 5, 6 o 7. Entonces, regresando a mi punto inicial, donde decía que la razón por la que me gusta Latinoamérica es porque de alguna manera trayendo estas nuevas tecnologías
vanguardistas a estas empresas que a lo mejor están un poco atrás o no han adoptado estas nuevas tecnologías. De alguna manera estoy ayudando a estas empresas a ser exitosas, a estas personas a tener una mejor calidad de vida de trabajo, a tener unos procesos más eficientes y de alguna manera a tener un éxito en la región que claramente se está notando con estos últimos, sobre todo estos últimos 5 o 6 años en los temas de los startups y unicornios en Latinoamérica, que creo yo que ha sido por simplemente adoptar estas tecnologías antes. Entonces yo veía que si podía hacer esto en los lentes de un equipo, podíamos de alguna manera maximizar esfuerzos. Y otra de las cosas, siempre me ha gustado el tema de desarrollar gente, desde o desarrollar algo personal. Yo soy normalmente la persona a la que me hablan en mi familia, en mis amigos, para cualquier tipo de advice. Ahora sí que de todo rubro, no voy a entrar en detalles, unas cosas de que, ¿por qué pensaste en mí? Pero de alguna Ya. manera, siempre me ha gustado dar mi punto de vista sobre las cosas y de alguna manera se me da natural. Entonces, ¿cómo se dio la transición? Cuando yo buscaba ser líder en AppDynamics, Cisco ya nos había adquirido en aquel entonces y de alguna manera se me dio la oportunidad de estar en un intermedio, ¿no? En un rol de player coach, como tipo team lead, donde yo todavía tenía mis responsabilidades, pero también estaba a cargo de un par de personas más que tenían mi puesto. Eso me dio varias cosas, me dio tiempo de poder adoptar cómo ser líder, pero a la vez seguir haciendo el rol que estabas, cómo pasar esas prácticas de account executive hacia estos compañeros que ambos son muy buenas conexiones de amigos míos hoy día, donde a lo mejor podía ayudarles en ciertas cosas que teniendo esa cercanía de 1 a 2 o 1 a 3, no era lo mismo de tener que reportarle a un VP con 8 personas, por ejemplo, y también darme tiempo a mí para poder aprender de las cosas que se tenían que hacer en esas regiones. Esa fue la primera vez que, por ejemplo, me dieron la oportunidad de trabajar en Brasil, donde uno de los representantes que tenía estaba en Sao Paulo y pude viajar muchas veces a ayudarle con sus procesos y a poder emprender un poco más de la cultura y del idioma, entre otras cosas, que no se me hubiera dado anteriormente porque pues mi fuerte era la parte de español y los países hispanohablantes como contribuidor individual, ¿no? Entonces creo que como que eso fue la manera, una vez que creo que la oportunidad que fue como un parteaguas para mí, se puede decir. El primero fue el tema de App Dynamics con la metodología de ventas, como mencionaba. El segundo, que fue como ya en el brinco de liderazgo, fue en MongoDB, porque ahí sí me tocó construir un equipo bastante complejo y sin mencionar que después de tomar el rol a las 3 semanas empezó la pandemia, entonces créeme que pues los retos que vivimos todos no me los esperaba como bono, aparte de todo lo que ya venía. Pero en el MongoDB tuve la oportunidad de trabajar con grandes líderes que supieron de alguna manera guiarme hacia donde tenía que ir. Teníamos un equipo complejo por el hecho de tener una región que cubrir desde diferentes frentes. Por ejemplo, no era un rol donde todos tenían el mismo título. Yo tenía gente que solamente se enfocaba en Brasil, gente que solamente era para los países hispanohablantes, gente que solamente estaba enfocada en cierto segmento para cuentas más pequeñas, por ejemplo, y otros que estaban enfocados en cuentas más medianas o mid-market. En algún momento también para la parte de enterprise en Brasil. Entonces, como que tenía no solamente me aventaron al ruedo, sino que me aventaron al ruedo con muchas complejidades que de alguna manera me empujó a aprender, a lo mejor no siempre a la buena, a veces a la mala, pero de alguna manera me dio la oportunidad de desarrollarme como líder, desarrollarme también en el tema de cómo contratar a esa gente que al inicio de la charla te mencionaba sobre contratar a la gente que tiene esa diferencia, que está bien no teniendo todo lo que necesita, que le gusta no tener todo, que le gusta poder tener el que decir. Esas cosas, la verdad que jamás las había pensado que eran tan importantes como hasta cuando yo necesitaba a alguien que me entendiera, porque yo lo había vivido. Y créeme, este tipo de cosas pues no se dan muchas veces tan naturales, simplemente pasan en práctica y pues fue así que me dieron esa oportunidad. Y después de ahí, no te voy a decir que se hizo más fácil porque empiezas a querer mejorar lo que ya sabes a otro nivel y poder tener todavía más facilidad de reclutar, de desarrollar y obviamente de poder entregar los números y el revenue que necesitas, que generalmente es el framework que yo sigo. Está padre que digas que tu principal motivación fue el querer desarrollar personas, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, mirando un poquito los managers que he tenido en mi carrera, sin duda, los mejores managers que he tenido son aquellos donde realmente les ves con una vocación
vaya, muy sólida en pues agarrar un diamantito en bruto, pulirlo, ¿no? Y hacer que esa persona brille. Y también incluso construirles un plan de carrera, ¿no? Y creo que, vaya, yo no veo una satisfacción personal mayor de un líder que crear otros líderes, ¿no? Entonces está muy padre que digas que tu principal motivación fue esa. Para los individual contributors que están pensando dar el salto, ¿crees que ese es uno de los principales motivos? Es decir, más allá del salario, más allá de, bueno, estatus, ¿no? ¿Crees que dirías que el calling interno realmente debe ser querer desarrollar a la gente, formar a la gente, transmitirles tu experiencia, vaya, ayudarles, por ejemplo, desde cómo prospectar o analizar una llamada de discovery y darles feedback o ayudarles en los cierres? ¿Crees que esa es, vaya, uno de los pilares o los pilares fundamentales para que realmente también te perciban como alguien, em, como un role model, ¿no? Para seguir. Porque yo siempre digo, tú puedes poner un manager sentado en los dashboards de Salesforce, pero que no hace nada más que reportar el forecast. Entonces ahí realmente, pues la credibilidad con tu equipo no va a ser la misma, ¿verdad? Entonces está padre que tú digas que tenías esta vocación por formar a personas y que ayudabas a la gente, ¿no? Como que eras muy hands-on. Bueno, siguiendo con la pregunta, ¿no? ¿Qué habilidades o qué curiosidades crees que tiene que tener un manager potencial que ahorita es un individual contributor para realmente poder florecer en una posición de management? Claro, no, digo, definitivamente no puedes ser un people person o sea, más bien a lo contrario, no puedes no ser un people person y querer ser manager, ¿no? Definitivamente tienes que tener el tema de poderte llevar bien con los demás. Muchas veces cuando quieres ser líder y todavía no lo eres, una manera de saber si tienes esas aptitudes o no es normalmente le ayudas a otras gentes, normalmente tienes la cultura de tú ser la persona que vienen a pedir ayuda para X, Y, tú estás para algunos entrenamientos, ayudas con roleplays para la gente que está más abajo que tu rol, porque están en un rol de sales development, por ejemplo. Entonces, si normalmente ya se te dan esas cosas naturales y de alguna manera tienes los soft checks de esa gente y de esa gente alrededor de ti, creo yo que es una buena, pues un buen currículum que tener para poder saber que tienes lo que se necesita. Para regresar a tu pregunta de que si es uno de los pilares, definitivamente te tienes que enfocar en tu gente, porque cuando tú te metes a un rol de liderazgo o de manager dejas de ser Ricardo, Mateo, dejas de ser completamente el que antes le echaban las porras, al que antes felicitaban, porque en realidad ya no se trata de ti, se trata de tu equipo, se trata de cómo tú le vas a ayudar a esta persona que a lo mejor viene de otra industria y que necesita aprender un poco más del producto, o a esta persona que a lo mejor es una persona más junior que justo lo acaban de promover, y también poder diferenciar entre tu mismo equipo, que no todos necesitan lo mismo, y poder saber qué tipo de aporte le vas a poder dar sin necesidad de estar haciendo todas las cosas por ellos, porque así Claro, las cosas se aprenden haciéndolas. sí, Entonces, de alguna manera, dar mucho coaching desde cualquier punto que sea necesario, pero también poder tener esa expectativa que ellos también van a entregar y poder tener ese balance y esa relación de confianza, donde ellos sepan que tú tienes su interés como punto número uno de las cosas, ¿no? Que no lo estás haciendo porque tú te quieres ver mejor o porque quieres que ese dashboard se vea más bonito, más verde, más a la derecha, sino porque es lo que realmente esa persona necesita para ellos brillar y eventualmente seguir creciendo en su carrera, ya sea porque ellos después quieren ser líderes, ya sea porque ellos quieran después entrar a roles con cuentas más complejas o porque quieran aventurarse en algo, en algún otra área del negocio. Creo que encontrando ese balance y sabiendo que tienes esas soft skills desde antes, si es una persona que estás en tu mundo y que tú a lo mejor tienes los mejores números, pero no necesariamente eres la persona con la que la gente puede contar porque estás muy metido, tienes mucho trabajo, tus cuentas son las más grandes, las más importantes y, y, y de repente se te ocurre ser manager, te va a costar. Te va a costar que no has tenido ese exposure, que la gente ya confía en ti. Para mí es un como una primera prueba, esa gente alrededor tuyo, antes de que tú tomes ese rumbo. oye, hablemos de QBRs.
Digo, imagino en tu carrera ya tienes varios a tus espaldas, ¿no? El otro Sí. día hablábamos que un QBR realmente no es solo una presentación de números, ¿no? A lo mucho un 10% de la sesión debe estar enfocada en presentar dashboards, números, year on year, growth, ¿no? Cómo vamos respecto a los targets definidos del año y bueno, todas esas métricas que los que están en equipos comerciales están pipeline, ¿no? Están más acostumbrados a escuchar, ¿no? En tu experiencia, un QBR exitoso, y creo que va de la mano con lo que mencionabas antes, ¿no? De cómo generamos una cultura donde se compartan mejores prácticas, no solo quizás dentro de tu equipo, sino entre equipos, ¿no? Mejores prácticas comerciales. Entonces, creo que el otro día cuando hablábamos mencionabas que un QBR tiene que estar muy enfocado en el enablement, ¿no? No solo en los números, sino en el enablement cross compañía. ¿Cuál es tu experiencia con estos QBRs? ¿Cómo debe estructurarse un QBR y cómo aseguramos que eso es una sesión realmente de impacto para el equipo comercial, Ricardo? Pues definitivamente lo que te comentaba, muchas veces el QBR se confunde con, pues, ahora sí que estar hablando de lo que pudiste, de los números que no llegaste, de métricas en general, o se convierten en deal reviews, donde tienes Mm, ciertas oportunidades que están por cerrarse ese siguiente Q que estás arrancando, porque un QBR, pues es normalmente al principio de un Q, donde estás cerrando lo que pasó el Q pasado y también abriendo lo que viene. mm, Entonces, no se debería de confundir en un deal review, es completamente válido hablar de dónde vienen los números que tú piensas presentar. Oye, si presentando un número de $150,000 para este Q, pues tienes que saber, poder decir, bueno, pues sí, pero yo tengo este pipeline de 500 y tengo estas oportunidades que están calificadas, dos de estas ya están en etapa 3 o 4, y poder dar ese resumen, porque eso es lo que debe ser, un resumen, y no entrar en detalles de hacer un deal review donde vas a entrar a ver cuál de las letras de Medpic te falta o cuál no hiciste bien, pudiste haber hecho mejor, porque hay otro foro para eso, y eso se sí, hace parte y se hace directamente con la gente que puede influenciar esa oportunidad en particular. Los QBRs, en mi experiencia, los que más efectivos son, es donde sí hablas de lo que pasó, lo que hiciste, sí hablas de lo que vas a hacer en términos de números, pero también en qué aprendiste en lo que hiciste y no funcionó, o lo que hiciste y sabes perfectamente que pudo haber sido mejor, tú como individuo, y tú mismo también saber qué quieres hacer para cambiarlo hacia este siguiente Q. Y en conjunto, en el tema de cuando estás hablando de los QBRs de reps, que tú eres el que estás liderando a lo mejor la sesión, es tener bastante colaboración de los demás, donde están diciendo, oye, sabes, acabas de decir que tienes un problema de pipeline. Esta persona, por ejemplo, en el equipo es el que siempre está en los mejores números, no solamente en el pipeline, sino en la conversión. Hagamos una sesión donde esta persona te puede ayudar. En esa misma sesión del QBR les pueden dar algunos pointers, algunos consejos. Y de eso se trata, de donde realmente aprendes más. Yo siempre les digo a los reps, si van a aprender en su QBR cuando ustedes presenten, pero fíjense, van a aprender mucho más escuchando a los demás. Porque muchas veces lo que tú crees que necesitas no es exactamente lo que necesitas hasta que lo escuches en el QBR de alguien más. Entonces, estando en porcentaje, si tú puedes dedicar un buen tiempo en tanto que la persona esté a tanto de qué áreas necesita mejorar, como nosotros proveerle feedback de incrementar a lo que ellos ya sabían o a las áreas de oportunidad que ya habían identificado, y poder poner un plan de ataque para poder desarrollarlo durante el siguiente Q y la siguiente vez que nos veamos en 3 meses, vamos a ver cómo vamos. Creo yo que son los más efectivos y también son los que empiezan a vender a esos vendedores su marca, ¿no? Su marca profesional, porque al final de cuentas, esos vendedores van a querer ser pues un vendedor de un segmento más alto o tener un título más enfocado en cuentas estratégicas o cualquiera que sea el roadmap o el programa de crecimiento profesional de la empresa, siempre va a haber de alguna manera esos foros, esa oportunidad donde tú vas a poder empezar a demostrar de que eres capaz, claro. demostrar que eres vulnerable, a demostrar que puedes tomar coaching y que a los 3 meses vas a hacer algo al respecto porque ya no vas a presentar los resultados que presentaste. Y creo que eso es lo que más valor tiene. Y si seguimos trayendo invitados tan interesantes como tú, le vamos a tener que cambiar el nombre al podcast a 60 Minutes to Win Latam, quizás 45, 60 Minutes.
Pero bueno, mira, para ir terminando, Ricardo, un par de preguntas. La primera es, ¿qué consejos le darías a un account executive que empieza en un nuevo rol, ¿no? Ahora que estamos en, bueno, ya empezando Q2, algunos cerrando Q1, y han habido, pues típicamente, muchas contrataciones, ¿no? Sí, pues account executives que bien han cambiado de trabajo o algunos que son nuevos, incluso promovidos Sí. de BDRs. En tu experiencia en el ramp, ¿no? Que es un periodo crítico, eh, ¿qué le recomendarías a los account executives que se encuentran en un ramp y típicamente aquellos que tienen menos experiencia, ¿no? Como account executive, ¿qué le recomendarías hacer durante estos primeros, pues que típicamente son 6 meses, ¿no? Normalmente depende de la complejidad de la solución, el segmento de mercado, pero típicamente son entre 6, 8 meses, ¿no? Sí, bueno, en Enterprise probablemente sí. Enterprise más, sí, En exacto. commercial a veces es menos y sería buenísimo tener 6 meses o 9. Pero creo que el mayor consejo es lo que tú y yo y todas las personas que trabajan en este tema, bueno, ahora sí que en cualquier trabajo, el denominador que tenemos es que todos tenemos el mismo tiempo en la semana. No, nadie tiene una varita mágica que se puede levantar o puede tener 2 horas más en la mañana o en la tarde. Creo yo que el mayor consejo empieza por el manejo de tu tiempo. Como nuevo rep, no es necesario saber todo, pero sí es necesario empezar a saber ciertas cosas que son fundamentales. Entonces tienes que proteger tu tiempo al principio para poder ir creciendo profesionalmente en los temas que necesitas saber, como el proceso de ventas, como el proceso de ahora sí que del producto, lo que tengan que aprender sobre los productos y ese tipo de cosas, cómo funcionar con los equipos aledaños, sea Customer Success, sea Marketing, sea Partners, cualquier otro tipo de equipos que va a ser importante para tu rol y para que tú puedas desarrollar y poder saber qué tanto necesito saber al principio, porque a final de cuentas, tú como tu rol pues no necesitas saber mucho de cómo negociar un contrato o cómo crear un quote tu primer mes, porque bueno, fuera, necesitas hacer un quote, todos estaríamos pues felices, ¿no? De poder cerrar un deal tu primera semana o segunda. Claro, Pero sí necesitas saber cómo identificar a las personas de tus cuentas top y cuáles son las claro. personas por título o por aptitudes Mm. que deberías de buscar. Y sí necesitas saber cómo identificar una cuenta buena para lo que tú vendes. No todas las cuentas Claro, son buenas para todos los productos. Si tú tienes exacto, regresando al punto del tiempo que tienes que proteger, tienes que saber cómo poder poner tu tiempo expuesto de los prospectos que más te pudieran comprar. Entonces, eso sí es importante saber al principio, cómo tu empresa define su ICP o como le llaman, exacto, y cuáles son el tipo de cuenta, cuáles son el tipo de contactos, qué tipo de actividades hacen las otras personas que son exitosas en este rol, que y cómo los puedo replicar, cómo puedo aprender. Eso a lo mejor es más importante, es como ver un ciclo de ventas. Pues no te vas a enfocar tanto en la prueba de valor, ni en la prueba de concepto, exacto. ni en Sí, el cómo voy a negociar, ni cómo voy a meter un partner, porque ujú, todavía no llegas ahí. Mejor enfócate en claro, la parte primera, en la parte de generar pipeline hacia la gente correcta y cómo proteger tu tiempo alrededor de eso y sí ir sumando ciertos conocimientos que van a ser fundamentales conforme vas creciendo, pero saber cuándo, qué cosas para cuándo, ¿no? ya, claro. Sí, al final es enfocarse en los quick wins, ¿no? Más allá de gestionar el tiempo, entender bien quién es, como tú decías, ¿no? Quién es mi ICP, cuáles son los casos de uso, cuál es el impacto realmente de la solución, ¿no? Más allá de features and functions, que bueno, eso lo vas a ver típicamente en una demo y probablemente te vaya a asistir un sales engineer, pero realmente saber el impacto, ¿no? Quizás también un poco de shadowing. Yo siempre digo, la venta se aprende por osmosis, ¿no? Shadowing, subirse a llamadas de compañeros o ver cómo prospectan, ¿no? Y empezar a empaparse de todas esas cosas. Es buenísimo hacer lo que dices. Ahora con las herramientas como Chorus y Con, Gong y ese tipo exacto, de exacto. soluciones, créeme que es un súper, súper Es fundamental. asset que pueden tener desde un principio, ¿no? Ponerse ese Ujú. tipo exponerse a ese tipo de experiencias de otros, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, fíjate que yo siempre he sido muy partidario de esas herramientas porque al final, más allá de poder reducir el tiempo de onboarding, te aseguras quizás de no, entre comillas, quemar leads, Sí. ¿no? O sea, porque pues, cuando escuchas a un account executive que lleva 2 años y medio, 3 años, 4 años en la empresa,
realmente puedes, vaya, cachar cómo dice las cosas, cuándo las dice, cómo hace el objection handling, todas estas cosas que realmente hasta que no puedes aprender o no te las puede enseñar nadie si es que no te lo, si es que no te lo muestran. El MEDPIC, el Command of the Message, Mm, ha hecho, es un framework, ¿no? Es un ya, blueprint de cómo debes de sí, hacer sí, las cosas. Le quitan un sí, poquito el arte a lo que es la venta y ponen un poco de procesos para tú poder ya, hacer, para poder sí, saber sí. dónde está faltando algo. Y eso pasa para todo, eso pasa para una llamada. Nosotros tenemos un framework en todas las empresas, al menos en las últimas dos que he trabajado, donde Ujú, tienes un proceso de cómo te preparas para una llamada, qué tipo de preguntas haces al principio, la gente claro, que pones, cómo haces la introducción tuya y cómo esperas que la hagan mm, los demás. Todo ese tipo de cosas exacto. no se aprenden de la noche a la mañana, pero escuchando las llamadas, entrando a llamadas de alguien más, es un muy buen ejemplo, como comentas, que alguien que está iniciando un nuevo rol en una nueva empresa definitivamente debería de hacer. Bueno, para ir terminando, Ricardo, ¿nos podrías recomendar? Bueno, típicamente pregunto uno, pero sé que tú lees mucho. No sé si nos podrías recomendar algún libro. Mira, pongamos uno para account executive y otro para sales leaders o aspirantes al leadership en ventas. Híjole, pues mira, no es que, la verdad yo no soy buen lector, soy buen, escucho muchos libros más que los que leo. Bueno, Pero, bueno, pues creo que uno de mis libros favoritos para líderes. Speed of Trust es un libro muy bueno. No tengo por aquí el autor, pero por ahí te lo mando. Y otro ahora sí que te voy a dar dos para vendedores. The Sales Qualified Leader es un bueno y el otro es Atomic Habits, que creo que como vendedor es algo que no solamente te sirve para tu día a día profesional, pero incluso para personal porque te puede ayudar a entender qué cosas tienes que influenciar para ir haciendo esas poquitas diferencias día a día, hora a hora, para que eventualmente te sumen a tu performance del mes, del trimestre. buenísimo. Pues Ricardo, la verdad, mil gracias por compartir todos estos aprendizajes. Creo que nos llevamos una buena visión de aspectos clave como, oye, que tiene que tener un líder que trabaja para una SAS americana en Latinoamérica, cómo hacer la transición de individual contributor a manager, ¿no? Y ahí creo que diste un ejemplo muy claro de que tu camino profesional, pues te lo trazas tú, ¿no? Lo primero que tienes que hacer para de realmente ser contratado por o recibir un ascenso es hacer ya parte del trabajo. Y bueno, pues también tenemos otros aprendizajes como por ejemplo QBRs, ¿no? Cómo estructurarlos, cómo permear en la organización una cultura de best practice sharing. Y bueno, también libros, ¿no? Para los que quieran profundizar más en estos aspectos y seguir creciendo profesionalmente. Así Claro que que sí, mil Mateo. gracias, Ricardo. Esperamos verte pronto por aquí y nada, que sigan los éxitos profesionales. Claro que sí, nada más. Permíteme felicitarte por esta serie de podcasts. Me han parecido muy interesantes los pasados y creo que es una muy buena iniciativa que has tomado y creo que puede ayudar a sacar estos temas que muchas veces tenemos y no hay una plataforma donde compartirlos. Así que felicidades, Mateo, y muchas gracias por invitarme a esto. Gracias. No, y al contrario, gracias a ustedes por participar y, bueno, pues poder aportar su granito de arena a la comunidad. Desde eso se trata. Perfecto, buenísimo. Gracias, Ricardo.